La gente quiere dinero, pero no quiere trabajar. Esta es una frase muy común que los empresarios dicen en relación a los colaboradores que de repente van necesitando en sus negocios y que muchas veces no encuentran talento humano de calidad o talento que pueda conectar con la verdadera razón de ser del negocio. Un poquito sobre cómo manejar esta situación es lo que quiero hablarles ahora, que ya hablamos en un primer momento de qué es la administración por competencia, qué son competencias, cuáles son los elementos, los tipos, pero que como empresarios muchas veces buscamos herramientas más prácticas sobre cómo aplicar esto en nuestros negocios y por supuesto sacar el máximo provecho posible. Entonces, yo quiero mostrarles hoy un breve panorama de cómo podemos adoptar esto en nuestros negocios. Y aquí tengo este meme que de repente viene muy al punto. Ahí vemos en pantalla, dice, entonces, ¿quieres ganar mucho dinero? Pues sí, le dice, pero ¿no quieres trabajar? Pues no. Y eso a veces los empresarios pues les molesta porque llegan a la conclusión de que al final sí hay gente que quiere dinero, pero no quiere trabajar y entonces agarran el trabajo que se les atraviese, solo por el hecho de generarse algunos ingresos económicos, pero no porque de verdad tenga las ganas y el compromiso de poder desarrollarse dentro de nuestra empresa. Ahora aquí la pregunta es, ¿será que es culpa del colaborador? ¿O será que es responsabilidad nuestra poder llevar a la gente correcta para asignar en los puestos correctos y por tanto estén motivados a hacer lo que se deba de hacer dentro de la empresa y que el dinero, por supuesto, es importante, pero que pasa a ser un elemento, no digamos secundario, pero de alguna forma no es el principal, sino la gente está en tu empresa porque encuentra la oportunidad de desarrollarse, porque se siente valorado, porque tiene un sentido de propósito. Y eso es lo que de alguna forma va resolviendo la gestión por competencias. Y hoy quiero hablarte de cómo se analiza y se aplica el sistema de administración por competencias, principalmente en los emprendimientos, en la micro, pequeña y mediana empresa. Obviamente, partiendo de que el recurso tiempo es limitado y que el recurso también financiero es limitado en este tipo de empresas. Y entonces, ¿qué podemos hacer con los recursos disponibles para poder implantar nuestro propio sistema de administración por competencias? Entonces, antes de comenzar de lleno, me gustaría comentar que existen varios tipos de competencias que a lo mejor tenemos como personas. Están las competencias básicas, que estas son como hablar, saber leer y escribir. Dependiendo la situación, van a ser competencias como muy generales que varios pudiéramos tener y que a veces puede que sean muy específicas de un puesto, pero otras veces no tanto. No son competencias demasiado especializadas tampoco, a menos que estemos hablando de un puesto profesional. Pero esto lo vamos a ahondar un poquito más adelante. Entonces, decía que hay tres tipos de competencias, que son las competencias básicas. Las competencias generales son aquellas competencias transversales a cualquier puesto. Pongo el ejemplo. Si usted tiene un restaurante, una boutique, un salón de belleza, una farmacia, un buffet de abogados, una empresa constructora, un equipo de fútbol, valga, cualquier otro negocio, pues hay competencias generales que deben de existir en todos estos negocios y que son transversales para que los negocios funcionen. ¿Cuáles son? Trabajo en equipo. En todas las empresas donde hay colaboradores, no podemos decir, no, aquí el trabajo en equipo no es importante, sino que importa más el individualismo. Entonces, el trabajo en equipo es una competencia general, sí, pero que es transversal para que todo lo demás funcione. Ese es un ejemplo de competencias generales, aquellas competencias que están inmersas en cualquier negocio, en cualquier departamento y que de alguna forma, pues, ayudan a que el negocio progrese. Como les decía, ahí está el trabajo en equipo, dependiendo de las posiciones, puede ser la comunicación, el liderazgo, la orientación hacia el resultado, la motivación del equipo, entre otras cuestiones. Pero luego, o sea, si ya tenemos competencias básicas como leer, saber escribir, conocer cierto nivel de cálculo matemático, dependiendo lo que el puesto que yo tenga disponible en mi empresa, y sabiendo que tenemos competencias generales que son transversales a todo el negocio o a cualquier negocio,
pues ahora vienen un poco las competencias específicas y estas son las competencias muy propias del puesto que yo quiero cubrir en mi empresa. Digamos, no es lo mismo cubrir una posición de un guardia de seguridad a una posición de alguien que se dedica al tema de estructura metálica y soldadura. Probablemente para alguien de seguridad yo voy a necesitar pues algunas habilidades muy propias de la profesión y para la parte de estructura metálica también. O sea, en estructura metálica mínimo que pueda soldar. Pero luego ya puede que hayan diferentes tipos de soldaduras con electrodos normales, luego puede haber otros tipos de soldaduras o uso de maquinarias específicas. En el caso de un guardia de seguridad, pues a lo mejor necesitamos, si es un guardia de seguridad que va a estar en un supermercado, por ejemplo, entonces necesitamos que este tenga al menos algunas habilidades adicionales a su puesto, como de servicio al cliente, de buena relación interpersonal, pero que a lo mejor muy propias de su puesto puede ser la parte de la honestidad, que no sea, que sea una persona incorruptible, que tenga manejo o buen manejo de armas, por ejemplo, si fuera el caso, que sepa de defensa personal o en el mejor de los casos de artes marciales. Hay un montón de habilidades o competencias específicas que yo necesito para los puestos y que se desempeñen bien. ¿Para qué me sirve esto conocerlo a mí como empresario? Porque yo como empresario, cuando empiezo a contratar o cuando ya tengo personal, debo de empezar a analizar cuáles son las competencias que yo necesito para mis colaboradores, qué competencias básicas, elementales que necesito para ese puesto en específico, cuáles son las competencias generales que mi colaborador debe tener y cuáles son las competencias específicas que lo hacen un profesional en la materia y por lo tanto yo lo estoy contratando. ¿Ya? Veamos pues, ¿para qué me sirve tener un modelo de gestión por competencias? ¿Cómo sé qué competencias debo de tener o considerar en mi empresa? Primero vamos, ¿por qué el modelo de competencias? ¿Para qué me sirve todo este asunto? Primero, me sirve para poder evaluar el desempeño de mis colaboradores de una forma efectiva. Porque si yo sé sobre qué competencia lo voy a medir y más adelante les voy a enseñar cómo lo podemos medir de forma práctica con algunas herramientas, entonces es muy fácil decir que fulanito pues sacó 80% de desempeño en este bimestre, trimestre, semestre o si se hace de forma anual al año. ¿Cuál es el desempeño de esta persona en su puesto, en sus funciones, en el cumplimiento de lo que se necesita en la empresa? Entonces, me da una forma más objetiva de medir. Si yo no lo hago de esta forma, entonces probablemente yo a percepción diga, este colaborador tiene un buen desempeño, un mal desempeño o un desempeño neutral, pero no tengo datos sobre cuáles poder analizar. Y entonces esta parte de los modelos de gestión de competencias me permite hacerlo de una forma objetiva. Me permite hacer un análisis y descripción de puestos también objetivo. Ya no, veamos, pues, seamos sinceros, en las empresas micro principalmente, un poco las pequeñas, y no hablemos de los emprendimientos, es muy raro que tengan su descripción de puestos. ¿Qué es el descriptor de puestos? Es decir, bueno, este es el puesto de el conserje de la empresa y el conserje tiene estas funciones, tiene estas responsabilidades, debe tener estas habilidades, estas competencias y todo. Es muy raro que lo tengan por escrito. Tal vez uno lo sabe y entonces, pero no lo pone por escrito. Con la gestión por competencias yo tengo una forma práctica y no voy a decir sencilla porque lleva su análisis, pero es una forma práctica de poder describir los puestos dentro de mi empresa. A veces los empresarios no vaciamos en un descriptor de puestos porque queremos gente todóloga y es válido. En los emprendimientos y en las empresas en crecimiento, las micro principalmente, es válido que un colaborador haga varias funciones a la vez. Lo que no es válido es no darle un norte de cuáles son sus funciones principales. En mi experiencia, cuando atiendo empresas que de repente tienen 10, 12 personas y que no hay descriptor de puestos, entonces hay muchos problemas. Pensemos que se arruinan maquinarias, que se pierden activos, que se pierde dinero y luego no hay ningún responsable. Nadie fue, saber quién fue,
O a veces hay actividades que se dejan de hacer. Pongamos que nosotros decimos que hay que, no sé, lavar las cortinas del local cada 15 días. Pero si no hay un responsable que lo haga, nadie lo va a hacer. Entonces, cuando no responsabilizamos personas, pues ahí es tierra de nadie. Y entonces lo que hacemos es culparnos unos con otros. Yo creí, yo pensé, yo me imaginé, yo supuse, y luego nadie hace nada. Entonces, aunque lleva un poco de trabajo, como empresarios tenemos la labor de sentarnos y definir cuáles son las funciones puntuales de cada una de las personas. A veces no lo hacemos porque nos parece muy engorroso, otras veces porque queremos dejar abierto que la gente haga todo lo que nosotros les digamos, pero eso también nos mete en otro papel que es el micromanagement o la microgestión, es decir, que nosotros estamos al pendiente de cada paso que da nuestro colaborador. Y en ese sentido, entonces no estamos logrando delegar la empresa, sino que nos estamos cargando más. Por eso es que a veces como empresarios, cuando contratamos personal, más que sentir que nos ayudamos, sentimos que nos cargamos un poco más. Porque entonces ahora, además de nuestro trabajo y del poco de trabajo que delegamos, debemos de supervisar que se haga bien. Y no hablo de la supervisión como debe de ser, sino que hablo de ese micromanagement, de querer ver qué anda haciendo el colaborador en cada momento. Entonces no lo estamos empoderando. ¿Ven todo el abanico de problemas que puede generar el hecho de no tener los descriptores de puestos? El hecho de no hacer un análisis y descripción de los puestos que yo necesito en mi empresa. Y entonces a veces al colaborador no le damos claridad de qué está haciendo ahí en la empresa. Y luego le preguntan, mire, ¿y usted qué hace en la empresa? Y se quedan, bueno, es que ni siquiera sé qué puesto tengo. Pero básicamente yo hago los mandados, yo despacho, yo vendo, yo atiendo, yo compro, pero no sé exactamente qué es lo que hago, no sé exactamente cuál es mi función. Entonces, describir los puestos es crucial, una, para poder responsabilizar, dos, para poder evaluar desempeño, tres, para poder determinar quién es el responsable de qué cosas, para darle un norte a mi colaborador de qué hace en la empresa, por qué es importante su labor y entre otros elementos que si lo hacemos bien nos van a ahorrar un montón de dolores de cabeza futuros. A veces decimos que el colaborador solo quiere dinero, pero no quiere trabajar porque a lo mejor lo tenemos en un puesto donde primero la persona no tiene las competencias, entonces probablemente se sienta, y disculpen la expresión, se sienta un inútil en el puesto porque no tiene las competencias para lo que lo acabamos de colocar. Si a nosotros nos interesa desarrollarle esas competencias al colaborador, pues entonces debemos de darle acompañamiento para que lo pueda desarrollar. Por otro lado, si lo colocamos en un puesto donde él no se desempeña bien, donde no es su fuerte, pues entonces probablemente le generemos frustración, probablemente le generemos poca motivación. La motivación no es solo estarle dando la palmadita en la espalda o diciéndole las frases motivadoras, sino también ver otros elementos que le dan un sentido del ser a la persona. Entonces, por eso es importante también diseñar puestos que sean retadores, lo suficientemente retadores, pero no tanto como para yo desilusionarme porque no voy a poder lograr las metas que me han planteado, pero que sí sea lo suficientemente retador para no caer en la rutina diaria y que de repente pues me aburra en mi trabajo porque de repente soy más bueno de lo que cree el empresario y entonces termino haciendo el trabajo rápido, me aburro y entonces termino abandonando la empresa y ya de ahí yo como empresario digo, estos no quieren trabajar. Estos solo quieren el dinero, pero realmente tal vez yo como empresario no me estoy tomando la responsabilidad de diseñar una empresa atractiva para los colaboradores y por tanto no les da ese sentido de pertenencia a la empresa porque muchas veces tampoco saben por qué hacen lo que hacen. No les damos ese sentido de propósito y esto lo voy a conectar con algo más que vamos a ver adelante que tiene que ver mucho con la estrategia. Ahora bien, también nos sirve para la selección del personal idóneo, porque si yo tengo bien claro qué funciones necesito de mi candidato, de mi personal, pues entonces se me hace más fácil poder seleccionar entre algunos postulantes a quién contratar y va a ser aquel que encaje mejor con mi perfil. Otro error que cometen los empresarios es
adaptar el perfil a una persona que a ellos les parece un buen colaborador. No analizan si realmente ese perfil pega o no con la necesidad de la empresa. Recuerden, mis queridos empresarios, nosotros estamos para hacer que el negocio crezca. A veces cuando son empresas familiares, adaptamos la empresa a nuestros familiares para que ellos puedan encajar ahí. Y resulta que si queremos crecer, nosotros tenemos que diseñar los puestos y luego ver si nos encaja o no nos encaja esa persona en el puesto. Si no nos encaja, podríamos evaluar a dónde más nos encaja o qué habilidades hay que desarrollar. Pero si no, o sea, la lógica nos dice que deberíamos de buscar otro candidato. Entonces nos permite seleccionar también de forma objetiva porque ya sabemos que estamos midiendo y entonces al poder medir eso, entonces ya sabemos exactamente si esta persona va a encajar o no va a encajar con el puesto que yo tengo vacante. Obviamente también este modelo de gestión por competencia me permite el desarrollo profesional y organizacional. Porque yo puedo saber cuál es la brecha de un colaborador. Digamos que yo contraté ahorita a alguien que me va a trabajar como encargado de obras y veo que tiene buen potencial para poder liderar equipos de obreros y entonces yo veo que lo podría desarrollar de forma profesional y entonces trazo un plan para que este a futuro se me convierta en el supervisor de obras. ¿Y qué necesita para ser un supervisor de obras? Pues él probablemente necesita aprender de interpretación de planos, de liderazgo, de controles administrativos, de controles de planilla, de gestión básica de bodega, gestión básica de compras, etcétera. Entonces yo trazo una ruta de formación para esta persona y podría sentarme con él a decirle que yo lo visualizo como supervisor de obras y no como encargado de obras. ¿Y que qué le parece? Que en la empresa puede crecer, pero que necesitamos también de su compromiso. Entonces, digamos que él dice que sí, pues ya tenemos un plan de formación para que dentro de 2 o 3 años esta persona pues ya tenga las competencias para ser el supervisor. Y a medida que esta persona va creciendo en sus competencias, nosotros como empresa también vamos creciendo como organización y a eso se refiere el desarrollo profesional y organizacional. Las empresas, uno de sus valores más importantes y que le da una propuesta de valor diferente de la competencia, es decir, le compran a uno y no le compran a los demás, suele ser, esa diferencia la suele hacer el personal que tenemos. De acuerdo a la calidad del personal que tenemos, así pueden ser los resultados que nosotros generamos. Por eso es importante tener un modelo que nos permita saber lo que decía en un video anterior, si estamos contratando solo a alguien para cubrir un puesto hoy o estamos contratando al siguiente director, al siguiente encargado, al siguiente supervisor, al siguiente gerente. Nosotros deberíamos de reclutar talento de primer nivel, obviamente, pensando en las competencias que yo le podría desarrollar a futuro o acompañarlo para que desarrolle esas competencias de acuerdo a lo que la empresa va demandando. Porque si no lo hacemos así, si no hacemos este desarrollo profesional y organizacional, puede ser que hasta nosotros como empresarios nos quedemos pequeños para lo que el negocio necesite. Y entonces nos toca contratar un gerente, un administrador que venga y nos reemplace porque nosotros ya no damos, ya no tenemos las competencias para poder desarrollarlo. Y eso suele pasar. Hay casos ahí a nivel mundial, como por ejemplo, que se han visto, por ejemplo, el caso de Apple, que sacó a Steve Jobs de su propia empresa, la junta directiva, porque en ese momento no estaba generando los resultados que la junta esperaba. Entonces, a nosotros también nos puede pasar en un momento decir, bueno, yo creo que yo no le estoy dando la talla a mi empresa, me hago un lado y pongo a alguien que sí dé la talla. Y entonces yo ya paso del nivel de empresario probablemente al nivel de inversionista o al nivel de junta directiva y ya solo pido cuentas, porque, pero es ser consciente de que yo ya no tengo las habilidades o competencias para poder llevar mi negocio al siguiente nivel. Esto nos permite entonces darle ese sentido al colaborador cuando llega a la empresa de que puede haber un crecimiento. Entonces, que va a empezar por una ruta, pero que le vamos a acompañar para que vaya creciendo hacia otro nivel. Y a nosotros también nos permite ir teniendo personal de élite que nos pueda cubrir cuando nosotros no podamos estar. O que podamos ir delegando más cosas en ellos porque tienen mejores habilidades para adoptar más funciones que a lo mejor nosotros necesitamos ir delegando. Luego también nos sirve para la capacitación y entrenamiento, que está un poquito atado con el tema anterior.
Yo ya no mando a mi personal porque salió un taller de inteligencia artificial y digo yo, eso suena bien, que vaya fulanito y sutanito, sino que yo determino, a ver, la inteligencia artificial le sirve al albañil que tengo en mi obra. Yo diría, ah, no, probablemente no le sirve. Entonces no lo voy a mandar a que se vaya a capacitar en algo que no le interesa, que no le va a servir, que no me ayude en la organización. Como ya hay un plan de desarrollo profesional y organizacional, entonces yo ya sé a qué capacitaciones y a qué entrenamientos debo de enviar a mi equipo para que se vaya desarrollando. O también ya sé a dónde poder vincularlos para que ellos se puedan desarrollar por sí solos o qué tipo de acompañamiento le puedo dar yo. Porque en capacitación hay un montón de cosas. Una es recibir talleres, ver videos como este. Otra es hacer mentoría, es decir, estar ahí a la par de un colaborador guiándolo para que tome sus propias decisiones. Puede ser a través de coaching, donde yo hago preguntas y preguntas, pero quien se resuelve el problema es la otra persona. Entonces hay muchas formas de poder dar acompañamiento a las personas de nuestro equipo. Y dependiendo la situación, dependiendo la competencia que queremos desarrollar, pues así va a ser también el plan de capacitación y entrenamiento para las personas. Hay muchas empresas que dicen, ah, bueno, yo creo que lo que nos está haciendo falta es servicio al cliente y metemos a todos a servicio al cliente. Y resulta que no era servicio al cliente, o sea, resulta que los colaboradores no están atendiendo de forma correcta al cliente y los clientes se enojan, pero es porque no hay producto. Y entonces quien estaba a cargo de las compras no está abasteciendo como debe y por tanto mi cliente se enoja. Ay, ¿quién es el encargado de compras? No tenemos un encargado de compras. Ah, bueno, ahí es donde viene el problema, porque de repente mis descripciones de puestos no están bien, entonces nadie se hace responsable de las compras, los clientes se enojan, yo hago un tallercito de servicio al cliente, todo bien en el taller, pero luego no resuelvo nada porque el problema es más de fondo. No era servicio al cliente. Era lo mejor entrenar a alguien o asignar a alguien en tema de compras, porque a lo mejor mi equipo sí tiene un buen nivel de servicio al cliente, solo que entre todo el relajo que se genera en la empresa por no saber qué es lo que tengo que hacer, pues entonces comienzan a actuar de forma diferente ante los clientes. Por último, pues, pero que también es importante, la gestión por competencias nos permite la atracción y retención de talento. Cuando vemos una empresa que tiene el potencial de atraer colaboradores que van a ir creciendo y escalando, pues esas empresas no surgieron solo así por así, sino porque han hecho todo un proceso para poder fidelizar colaboradores y que se queden en la empresa y que puedan escalar con la empresa. A veces, cuando un colaborador nada la talla, lo primero que el empresario dice es hay que despedirlo. Y también algunos otros profesionales lo primero que dicen es despidámoslo. Pero ¿cuánto cuesta poder atraer talento, poder hacer todo el proceso de selección, contratación y luego poder darle un periodo de prueba para que se adapte? A veces la parte de retener el talento es la ventaja competitiva más importante que podemos tener. Pero ese es un trabajo como empresarios que toca hacerlo. Si ya tenemos equipo, pues entonces le corresponde un poquito a recursos humanos poder hacer que el talento esté ahí, que lo podamos retener, pero cuando no es así, como empresarios debemos de asumir ese rol y de buscar generar las condiciones adecuadas para que la gente quiera estar en nuestra empresa, desee estar ahí porque sabe que va a tener crecimiento, que a veces no precisamente es crecimiento financiero, a veces es ir creciendo en sus competencias, en ese desarrollo profesional y organizacional. Entonces es importante, todo el modelo de gestión de competencias nos permite esto. Y aquí viene, y aunque ya les di todos los beneficios que puede tener esto y que se ve que es mucho trabajo y que no les miento que a lo mejor sí es mucho trabajo, pero va a ser una vez que se diseñe bien, esto ya solo se va puliendo en el camino. Aquí puede surgirles a ustedes la duda, ¿y cómo sé qué competencias debo tener o considerar en mi empresa? Y hacia ahí es donde los quiero llevar para que estructuren ustedes su propio modelo de competencias. Hay modelos de competencias ya hechos, pero si agarramos un modelo de competencias que la mayoría van a ser de empresas grandes y nos lo ponemos en nuestro negocio, es muy probable que nosotros seamos talla S y nos compremos una camisa XL y entonces no nos va a quedar, hay un sistema muy flojo que no lo vamos a poder
aplicar. Entonces, por eso es mejor diseñar nuestro propio modelo a medida. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Cómo diseñar su propio modelo de competencias para poder llevar sus negocios a un nivel superior. Y por supuesto que gestionen mejor el talento humano en sus empresas para ustedes irse también desligando de alguna forma y delegando de forma efectiva, que ese es otro tema también. Ahora, ¿cómo aplico yo la gestión de recursos humanos por competencias? ¿En qué consiste ese sistema? El sistema en sí lo que busca es alinear las habilidades y capacidades de todo el personal con la estrategia y visión de la empresa. ¿Y quién tiene la estrategia y la visión de la empresa? Nadie más que usted, mi querido empresario. Usted es el que determina hacia dónde quiere ir su negocio y no hay nadie que le diga por dónde debe irse. Y ese es un error que a veces cometemos porque queremos encontrar recetas mágicas ahí que nos digan para dónde llevar al negocio. Y el único que puede decidir hacia dónde quiere que vaya su negocio, el tamaño que tenga su negocio, es usted como empresario o como emprendedor. Entonces, lo que buscamos con el sistema de gestión de recursos humanos es alinear la estrategia que usted tiene en mente, la visión que usted tiene en mente para la empresa con todo el recurso humano, con la capacidad del personal que necesitemos. Usted me puede decir, pero yo solo tengo 2 colaboradores, ¿para qué me voy a meter a tanto relajo si al final se ve que es bastante trabajo? Y eso lo hacen las empresas grandes. Es cierto, lo hacen las empresas grandes, pero no lo hacen porque sean grandes, sino que ellas son grandes porque hicieron este tipo de cosas, porque se ordenaron desde aquí para poder ir creciendo en el tiempo de una forma estructurada y que el crecimiento no los agarrara ahí de sorpresa y de repente los metiera más en problemas de los que de repente se encontrarían si no hubieran hecho cuestiones como estas. Ahora, ya entrando en materia, a ver, ¿por dónde comienzo yo a diseñar mi sistema de competencias en mi empresa? ¿O por dónde arranco para poder definir las competencias o el inventario de competencias que yo necesito medir en mi empresa? Comencemos por 2 puntos cruciales. Primero son las competencias cardinales, que estas son aquellas competencias que deben de cumplir toda la empresa, porque eso me alinea a la estrategia, a la visión que yo tengo en mi negocio. ¿Qué competencias podrían ser? Por ejemplo, aquí integridad, innovación, trabajo en equipo, creatividad, lealtad, fidelidad, orientación al cliente. Va a depender mucho de su tipo de negocio y de cómo usted esté viendo la estrategia del negocio, cuáles son las competencias que todo el equipo tiene que tener. Digamos, si soy una empresa tecnológica, pues todos mis colaboradores deben de tener la competencia de tecnología de alguna forma desarrollada. No puedo traer a alguien que no sepa ni cómo utilizar un smartphone, que solo haya utilizado teléfonos de barrita, porque mi empresa es eminentemente tecnológica. No puedo de repente contratar personal en un hospital que no esté acostumbrado al tema de ver heridos, ver sangre y todo eso, y que se desmaye al ver sangre. O sea, no lo puedo hacer. Entonces yo necesito alinear esas competencias cardinales que me van a dar la alineación con la estrategia. Y esas las defino yo como empresario. Pero ya lo vamos a ver en un ejemplo. Pero luego de que tengo las competencias cardinales, es decir, cuáles son esas que debe tener todo mi personal independientemente del puesto en el que esté, pues ahora viene también las competencias específicas. ¿Y de qué tratan las competencias específicas? Estas son ya las relacionadas con el puesto. A eso se refiere. Entonces, competencias específicas. Si yo me dedico al desarrollo de software, por ejemplo, yo voy a tener algunos puestos como si es un programador, pues que sepa programar en Java, en Laravel, en Python, como mínimo, pues, porque si no, ¿para qué lo voy a tener? Esta es una competencia muy específica, pero además que tiene que tener integridad, innovación y que debe trabajar en equipo. Si quiero a alguien para gestión de proyectos, pues entonces mínimo debe conocer de gestión de proyectos. Si es diseñador gráfico, mínimo debe conocer de software para diseño, tendencias de diseño, estrategias, herramientas, procesos, metodologías de diseño. Estas cosas son las que se alinean en un sistema de gestión por competencias. Entonces, prácticamente como empresario debo definir primero las competencias cardinales y luego debo definir las competencias específicas para cada puesto. Probablemente suene muy simple o suene muy complicado, pero veámoslo con un ejemplo.
Les preparé por acá un ejemplo para que lo podamos ver de mejor manera. Veamos pues. Primero, el objetivo de un sistema de administración por competencias es buscar la asignación adecuada del talento humano, permitiendo que cada empleado contribuya de una manera óptima al logro de los objetivos. Si no nos ayudan a lograr los objetivos de la empresa, entonces ¿para qué los tenemos? Igual, al mismo tiempo, se busca promover el desarrollo personal y profesional de nuestro equipo. Nuestro trabajo en las empresas es colocar a la persona correcta en el puesto correcto. Ese es uno de los, si lo queremos simplificar, ¿qué es el sistema de administración por competencias? Es eso, colocar a las personas correctas e idóneas en los puestos correctos, que nos ayuden a lograr los objetivos que tenemos planteados para nuestro negocio como empresarios. Bien, ¿y cuáles son esos pasos para armar el propio sistema por competencias? Porque al final se mira un poco enredadón este asunto. Pues probablemente si todavía no tenemos una estructura un poco estratégica o clara de hacia dónde llevamos el negocio, probablemente sí puede ser un poquito complejo, pero si no, también es momento de poder darnos cuenta que faltan algunos pasos anteriores para llegar al nivel donde yo ya empiezo a reclutar personal para irme desligando de parte de la operación. Pero veamos pues, ¿cómo lo hago? Arranco bajo este esquema que yo traté de diseñar acá para ustedes. Y entonces yo analizo, primero, ¿cuál es la visión de mi empresa? Aquí tengo una empresa ficticia. Digamos que nuestra visión es ser líderes globales en tecnología para el 2030. Uf, suena enorme, ¿no? O sea, ser líder global, o sea, hablamos de cosas mayores. Pero yo aquí podría decir ser el líder municipal, el líder departamental, el líder regional, el líder de país, o sea, dependiendo de la visión que ustedes tengan. Pues esto va a requerir algunas competencias que todo el personal debe tener y esas competencias las llamamos competencias cardinales. Luego, digamos que la visión es esta, es hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llevar mi negocio y entonces me pongo a ver cuál es la misión, qué es el día a día que hacemos en la empresa. Pues nuestra misión es ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras para mejorar la vida diaria. Por aquí vemos que como que pareciera que fuéramos una empresa ahí probablemente muy orientada al desarrollo de software o muy orientada al desarrollo de apps o dispositivos o algo por ahí. A eso pinta. Entonces, yo ya tengo la misión, la visión, pues probablemente también tengo los valores y los valores que yo decidí como empresario es que eh, la innovación es fundamental porque si somos una empresa tecnológica e innovadora, pues la innovación es un elemento clave. La integridad, porque si estamos para mejorar la vida diaria de las personas, pues la integridad es un elemento clave, tener esa coherencia entre lo que digo contra lo que hago. Eso es muy importante y todos mis colaboradores probablemente la van a tener que tener. La colaboración es fundamental porque si vamos a ser innovadores no podemos trabajar el individualismo, sino la creación colaborativa para poder ir co-creando entre todos los miembros de la empresa soluciones que nos pongan en ser los líderes globales en tecnología para el 2030. Entonces, si ya tengo la misión, visión, aquí se vienen a dar cuenta probablemente que no es solo por tener el cartoncito ahí pegado en la pared y que la gente lo lea y diga, ala, qué chilero, tienen su visión y misión, sino que esta se vive realmente. Y uno de los retos es cómo lograr esta misión y visión, cómo ejecutar los pasos correctos para poder llegar a esa visión y misión. Que los valores no los coloco solo por colocarlos. Hay empresas que dicen, bueno, nuestro valor es por ejemplo, la ética. Y resulta que pues buscan ahí cómo eh, de repente generar productos que contaminan al ambiente, buscar productos que los compran sin factura, por darles un ejemplo, porque eso los hace ser competitivos y no sé. Y al final, ¿para qué tenemos el valor si no lo vamos a cumplir? Mejor quitémoslo. Pongamos los valores que sí vamos a cumplir, que sí son cruciales para nuestro negocio. No digo que si vamos a hacer una empresa que no va a hacer prácticas éticas, está bien, solo quitamos el valor y ya, no, solo lo utilizo a manera de ejemplo de que hay valores a veces que colocamos que no son cruciales o no son fundamentales para poder cumplir con la misión o visión de nuestra empresa.
Y un elemento que también juega un rol importante y que en las micro y pequeñas empresas, incluso emprendimientos, a veces no se le pone cuidado, y más que a veces, casi nunca se le pone cuidado, es el tema de la cultura del negocio. La cultura, ¿cómo es la cultura en la empresa? Para poder saber cómo es la cultura en la empresa, es el equivalente cuando de repente ustedes iban a trabajar a algún lugar y llegan el primer día y preguntan, ¿y aquí cómo son las cosas? Y ahí le van a empezar a decir, ah, bueno, aquí tenés que entrar puntual porque si no te regañan. Si cometes un error, te van a decir malas palabras y todo por el error que cometiste. Em, tenés hora de entrada, pero hora de salida no tenés. Probablemente te dijeron que te van a dar chance de estudiar, pero luego te vas a dar cuenta que no te van a dar. Entonces te están dando la cultura. Hay una cultura probablemente muy orientada hacia el trabajo y no tanto al bienestar del colaborador. Esa cultura, ¿quién la define? Nosotros como empresarios. Si nosotros no la definimos, los mismos colaboradores van a crear su propia cultura y van a empezar a crear sus propias reglas en la empresa que luego no las vamos a poder quitar tan fácil. Entonces, para esta empresa del caso, pues la cultura es una cultura de puertas abiertas, es decir, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto pueden comunicarse sin ningún problema, no tienen que pasar por un proceso burocrático ahí para conseguir reuniones ni nada por el estilo. Se fomenta mucho la creatividad, esto nos podría decir que hay espacios para poder pensar de forma creativa. Al haber fomento a la creatividad, es probable que se tolere mucho el error, porque al final estamos a prueba y error para generar las mejores soluciones tecnológicas e innovadoras que mejoren la vida de las personas. Y otro elemento clave de la cultura es el aprendizaje continuo. Quiere decir que acá probablemente el personal se esté capacitando constantemente para poder desarrollarse y a medida que el equipo se va desarrollando, pues la empresa también va desarrollando y escalando. Ven, en este cuadrito podemos hacer un análisis general de la estrategia de la empresa. Si yo como empresario todavía no tengo ahí por escrito mi visión, mi misión, valores, la cultura, pues entonces por ahí es donde debo partir. Trazar un horizonte de hacia dónde quiero llevar yo el negocio, trazar un horizonte de qué es lo que somos, por qué hacemos lo que hacemos a nivel de misión, definir los valores y definir cómo quiero que sea la cultura de mi empresa. O sea, la cultura determina muchas cosas en la empresa y de alguna forma algunos expertos dicen que si la cultura no está bien, toda la estrategia pueda que no funcione. Porque si mi cultura es de dejar las cosas a última hora, de culpar a unos y a otros, de decir que vamos a hacer una cosa pero luego no hacemos nada, pues entonces es muy probable que yo tenga una estrategia muy bien aterrizada, pero la cultura no me permite poderla ejecutar. Entonces ese pedacito es crucial. ¿Y cómo yo mido la cultura? Pues también a través de algunas competencias observables en mi equipo de trabajo. Y entonces, ¿qué competencias cardinales podríamos sacar de acá? Yo podría decir, bueno, si nos enfocamos en mejorar la vida diaria, que eso está conectado con la visión, pues entonces tendríamos que tener una competencia ahí de todos que son orientados al cliente. Pero mire, y el bodeguero que no tiene contacto con las personas, ¿por qué debería estar orientado al cliente? Porque la orientación al cliente no es solo hacia el cliente externo, sino también a sus compañeros, que a eso le llamamos clientes internos. Entonces, la orientación al cliente es una competencia que todos deben de tener. Viene un candidato y no tiene orientación al cliente, debería de pensármelo si lo tengo que contratar o no lo tengo que contratar. Colaboración y trabajo en equipo es parte de nuestros valores, la parte de colaboración, la cooperación, el desarrollo de soluciones tecnológicas, innovadoras. Entonces, la colaboración, por supuesto que es una competencia y el trabajo en equipo, por supuesto también que es una competencia que debe estar transversal a todo. El aprendizaje continuo, si en la cultura nos dice que debemos de estar aprendiendo constantemente, pues aquí necesitamos personas que estén dispuestas a aprender constantemente. No queremos personas que crean que ya lo saben todo y ya no necesitan capacitarse, ya no necesitan formarse, sino que aquí necesitamos personas que estén dispuestas a ir al siguiente nivel. Entonces, necesitamos personas que estén dispuestas a probablemente a autoaprender, estén dispuestas a invertir en su educación y a poder ir formando más habilidades aún en ellos. Adaptabilidad. Si somos innovadores y vamos a ser líderes globales,
Pues, y si nos enfocamos a los clientes que cambian de comportamiento cada cierto tiempo, entonces tenemos que ser adaptables, rápida y fácilmente nosotros debemos de adaptarnos al cambio para poder ser competitivos. Entonces, todo mi equipo de trabajo debe de ser adaptable a las situaciones que se le presenten. Entonces, la adaptabilidad probablemente sea una competencia importante que mis colaboradores también deben de tener. La innovación, si lo tenemos en valores, lo tenemos en la misión y queremos ser líderes globales y además la cultura también dice que fomenta la creatividad, la innovación es una competencia que yo puedo medir en mi equipo para ver si la tiene o no la tiene desarrollada o si tiene potencial de desarrollarla. Pero esta es una competencia cardinal que toda persona que venga acá tiene que ser o tener tintes de innovación. Y es que la innovación puede darse desde muchos niveles, que a lo mejor esto nos da para otro espacio acá para compartir un poquito de conocimiento de cómo yo puedo medir la innovación en los colaboradores y ver si se adapta o no se adapta al ADN de mi empresa. Y podría sacar una más, digamos la integridad, si yo lo tengo ahí como valor y voy a mejorar la vida diaria de las personas a través de soluciones tecnológicas, pues probablemente la integridad también sea una competencia cardinal que todos los colaboradores deben de tener, porque esas competencias me van a ayudar a mí a alinearme a la visión y la misión y por supuesto van a hacer que mi cultura ayude a que podamos cumplir todo esto. Hasta aquí tendríamos nuestras competencias cardinales. ¿De dónde salen entonces? De la estrategia. La estrategia es todo esto, visión, misión, valores, cultura. Si no tengo eso, por aquí es donde debo empezar y de una vez ir definiendo mis competencias. ¿Cuántas competencias cardinales debería tener? Los autores dicen entre 3 y 5. Más de eso nos vamos a llenar de un montón de comportamientos observables que luego no vamos a poder medir y van a estar ahí en papel muy bonito y todo, pero en la ejecución no lo vamos a poder hacer. Ahora bien, si ya tengo las competencias cardinales y dijimos que un sistema de administración por competencias se divide en competencias cardinales y en competencias específicas, ahora veamos de dónde salen las competencias específicas. Digamos, ¿por dónde arranco? Ya tengo mi estrategia. Entonces yo me debo preguntar, a ver, ¿qué procesos debo cumplir para lograr la estrategia? Si quiero ser el líder global, si quiero cumplir con esos valores que están ahí y que además soy una empresa tecnológica y que está orientada a las personas, ¿qué procesos debo cumplir? Ahí van a salir un montón de procesos de acuerdo a la estrategia de su negocio y al giro de su negocio. A ver, ¿qué estructura necesito para lograr la estrategia? Y me refiero a estructura organizacional. A ver, estoy yo como director, luego necesito un asistente o necesito un contador, necesito un gerente de proyecto, necesito un encargado de cocina, un gerente de restaurante. ¿Qué necesito? Y soy yo el que va definiendo de acuerdo a los procesos qué puestos son los que voy necesitando para mi empresa. Y ya defino qué estructura es la que necesito. Y luego de la estructura, pues ya defino, o tal vez a la par, qué puestos necesito y puedo tener en la empresa en este momento. Porque una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es lo que la empresa puede pagar. Tal vez en este momento, para ir a la estrategia de una vez, no tengo los recursos y está bien, porque si no, no fuera estratégico. Si yo con solo poner los puestos clave ya casi logro la estrategia, entonces la estrategia es muy cortoplacista. Obviamente debe ser una estrategia retadora y con esto me refiero más que todo a la visión. Entonces yo debo de analizar qué puestos necesito hoy en la empresa y cuáles puedo pagar. Que esto a veces no se mira dentro de la parte de recursos humanos. Vemos solo, ah, sí, necesito este puesto, estas habilidades y todo, pues no nos preguntamos si lo podemos pagar o no. Y yo sí soy partidario de que hay que analizarlo desde ese punto, porque al final en nuestro negocio todo representa plata. Y aquí, entonces yo determino qué puestos necesito y cuáles puedo tener. Obviamente, como veíamos en el video anterior, pudiendo determinar o contratar personas que hoy nos cubran la vacante, pero que tienen el potencial de desarrollarlo a largo plazo. Y eso es lo que deberíamos de andar buscando de cierta manera. Ahora, ya tengo estas preguntas que me ayudan a mí a reflexionar un poco sobre cómo poder adoptar estas competencias específicas en mi empresa y luego procedo, digamos que yo tengo este organigrama que es el que me va a ayudar a cumplir con la estrategia que definí anteriormente. Y entonces tengo que el director general probablemente soy yo de mi empresa. Necesito un gerente de proyecto para que me pueda hacer funcionar los diferentes proyectos que tenemos ahí para nuestros clientes.
Y el gerente de proyecto va a tener a su cargo un desarrollador de software, un diseñador gráfico y a la vez voy a tener un ejecutivo de ventas. Entonces creo que lo tengo resuelto. El ejecutivo de ventas hace toda su labor de ventas. El gerente de proyecto lleva el control de los proyectos a todo nivel y pues yo soy el director general que va tomando las decisiones y guiando la estrategia. Probablemente es una estructura muy simplista o muy realista de lo que ustedes pueden tener en su negocio. Si fuera una boutique sencilla, probablemente yo soy el director general o el propietario, coordinador, como se quieran llamar, y tengo una dependiente de tienda y una encargada de compras, probablemente, y solo tengo dos puestos. Pero aunque tenga dos puestos, vale la pena aclararse de qué es lo que yo necesito de estas personas para que puedan ayudarme a lograr la estrategia. Teniendo los puestos, entonces yo analizo, a ver, un director general, ¿qué competencias debe tener específicas del puesto? Yo como dueño de mi negocio, ¿qué competencias tengo o cuáles debería tener? Me debería ir más por las competencias que debería de tener yo para poder ejecutar la estrategia, porque eso me va a ayudar a mí como empresario también a determinar en qué debo pulirme o formarme y qué competencias probablemente las puedo comprar o adquirir mejor. Y esto me va a permitir a mí, cuando yo sé qué competencias son las que me hacen falta, participar en procesos de capacitación a medida de lo que yo necesito. Ya no me meto en programas de capacitación que de repente no me van a servir para nada, porque yo esa competencia ya la tengo desarrollada. Y entonces me pongo a pensar, puesto por puesto, qué competencias necesito. Y entonces nos va a quedar algo como esto. Aquí toma relevancia lo primero con lo que comenzamos, que es que las competencias se dividen en generales, básicas y específicas del puesto. Entonces yo digo, bueno, el director general no está a cargo de nadie, pero este debe tener liderazgo, tiene que tener visión estratégica. Si no logra ver más allá del bosque, pues entonces no vamos a poder crecer. Debe tener la habilidad de toma de decisiones dependiendo de las necesidades del negocio. Digamos, esas pueden ser competencias generales. Las competencias básicas de este puesto en específico puede ser la comunicación efectiva. Debe saber comunicarse. Y saber comunicarse es cerciorarse de que el otro comprendió exactamente lo que yo le dije y no lo que él percibió o supuso. Debe de tener muy bien marcada la adaptabilidad, puesto que es el líder de la empresa, entonces se debe adaptar rápido a los diferentes cambios que van apareciendo. Las competencias específicas del puesto, pues este tiene que saber de estrategia empresarial. Si no sabe de estrategia, entonces mucha visión estratégica, pero luego no la puede aterrizar. Tiene que tener conocimiento integral del negocio, no puede conocer solo la operación y el resto obviarlo. No, este tiene que conocer de marketing, de finanzas, de procesos, de recursos humanos, de estrategia en general, de tendencias que van apareciendo. Y más si somos una empresa tecnológica, yo aquí le agregaría otra competencia que es conocer de algunos elementos tecnológicos puntuales dependiendo de la industria en la que esté. Y así voy definiendo las competencias para cada uno de los puestos. Y ahí me incluyo yo, porque a lo mejor hay competencias que yo no tengo. Y usted me podrá decir, pues suena bien las competencias, pero ¿y de dónde las sacó? Ya los voy a llevar a donde ustedes pueden ir a ver las competencias. Ahora, ¿cuántas competencias debería tener? Pues aquí también no más de 5, no más de 5 o 6 tal vez, entre generales, básicas y específicas del puesto. Veamos otro ejemplo, por ejemplo, el ejecutivo de ventas, depende del director general. Necesitamos que tenga competencias generales como comunicación efectiva, adaptabilidad, que eso es transversal a todo. Competencias básicas, relación con el cliente y negociación. O sea, para un ejecutivo de ventas, relacionarse con el cliente y negociar es clave. Si no puede eso, entonces lo tenemos en el puesto equivocado. Y algunas competencias específicas de su puesto, pues ya son más técnicas de ventas, conocer el producto que está vendiendo, los beneficios, las características para poder conectar con los clientes. Aquí probablemente en las técnicas también debe conocer prospección de ventas o conocer el proceso de ventas para poder traer clientes al negocio. Y ahí pueden ver también las otras competencias que están ahí para el gerente de proyectos, desarrollador de software, diseñador gráfico. Entonces yo debo de analizar qué competencias claves son las que yo necesito hoy en el personal para poder cumplir con mi estrategia, que a su vez está adaptada a las competencias, que además tiene las competencias cardinales
unidas con estas competencias específicas. Entonces podríamos decir que un puesto al final va a tener no más de 8 o 10 competencias ahí entre cardinales y específicas que yo necesito dejar muy claras en el descriptor de puestos. Estas son las competencias que yo necesito en el personal. Recordemos que una competencia está compuesta por el conocimiento que tiene la persona de algo en específico, por la destreza que tiene para aplicar lo que sabe, por la actitud que tiene para aplicar lo que sabe y por el hecho de la habilidad o la maestría o el profesionalismo con el que ejecuta las acciones que se le asignan. Entonces, esos 4 elementos componen una competencia. Y eso, pues ahorita puede parecer muy enredado, pero ya conforme ustedes se sientan a hacer el análisis, pues van a poder detectar qué competencias necesitan verdaderamente en su empresa. Ahora bien, ya vimos un ejemplo de cómo se definen las competencias específicas y ustedes me pueden decir, ¿y de dónde saco estas competencias entonces? ¿De dónde te sacaste esto? Pues ahorita les muestro. Hay un diccionario propuesto por Marta Ales sobre gestión por competencias. De este diccionario, pues aquí dice que incluye 160 competencias para diferentes estrategias de negocio y es muy probable que las competencias que ustedes digan que necesitan, pues las vamos a encontrar en este libro. Ya en un momento les comparto cómo se usa este diccionario. Me voy a ir a otra pantalla para poderles mostrar cómo se usa este diccionario de competencias. Yo por acá lo tengo y se los voy a compartir. Les puedo compartir el enlace si lo necesitan para poder utilizarlo en sus empresas. A ver, ¿de dónde lo saco? Pues aquí está el diccionario de Marta Ales. Si se dan cuenta, aquí están competencias cardinales: compromiso, ética, prudencia, innovación, empowerment, autocontrol, desarrollo de las personas, conciencia organizacional, etcétera. Pero también una de las ventajas que nos ofrece este diccionario es que nos separa las competencias por niveles. No es lo mismo una competencia para un personal operativo que para un supervisor, que para un coordinador, un jefe, un gerente. Todos tenemos diferentes niveles de competencia. Entonces, para niveles ejecutivos, probablemente en vez de medir trabajo en equipo, yo voy a medir desarrollo del equipo. O sea, yo tengo habilidades para desarrollar el equipo o no las tengo. Liderazgo, qué tan bueno es mi liderazgo en general, pero también qué tan bueno es mi liderazgo para el cambio, el pensamiento estratégico, qué tan desarrollado lo tengo. Entonces, a nivel ejecutivo, yo puedo ir definiendo qué competencias son las que necesito. Pero luego aquí veo también que tengo competencias para niveles intermedios y otros niveles. Y entonces aquí tengo otro montón de competencias que yo puedo utilizar. Y aquí tenemos también competencias para niveles iniciales o para niveles operativos y algunas competencias de conocimiento. Si se dan cuenta, también podríamos considerar algunas competencias de estas. Y hoy por hoy, algunas de las tendencias también son las competencias digitales. Y entonces aquí vemos que le llaman e-competencias, que entonces nos dice qué tanto las personas están adaptadas o no al ramo tecnológico. Y en este caso que tenemos ahí una empresa tecnológica, pues probablemente es oportuno agregar algunas de estas competencias. Ahora, ¿cómo funciona? Digamos que yo tengo entre las competencias cardinales, tengo la innovación, si se recordarán. Y por ejemplo, aquí está la innovación que dice que está en la página 35. Vamos a ver si la consigo solo así. Aquí dice, bueno, aquí me llevó a la página, vamos a ver, no me llevó a innovación directamente, a lo mejor la voy a encontrar por acá abajo, iniciativa, innovación. A ver, ¿cómo se entiende la innovación bajo este diccionario? Pues es la capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para resolver problemas o soluciones requeridas por el propio puesto, la organización, los clientes o el segmento de economía donde actúe. Y vean esto, que es lo que les quiero enseñar. Las competencias se califican por 4 niveles: A, B, C y D. El nivel A, para la innovación, por ejemplo, presenta una solución novedosa y original
a la medida de los requerimientos del cliente que ni la propia empresa ni otros habían presentado antes. Quiere decir que esta persona tiene un nivel de innovación, pero así altísimo. O sea, se le ocurren unas ideas de nuevos productos o de soluciones que a nadie más se le ocurren. Entonces, este es un innovador por naturaleza. B, presenta soluciones o problemas a problemas o situaciones de los clientes de la empresa que la empresa no habría ofrecido nunca. Digamos, este sí encuentra las soluciones a los problemas, pero todavía, digamos que le falta lo de la, que es hacerlo a medida, que sea original, novedoso. Entonces, por ahí, digamos que la competencia está desarrollada en un buen nivel probablemente, pero que todavía falta un poquito más y se puede desarrollar un poco más si la empresa sí lo demanda. En el B, presenta soluciones a problemas o situaciones de los clientes que la empresa no habría ofrecido nunca. Ese ya se los había leído. En el C, aplica y recomienda soluciones para resolver problemas o situaciones utilizando su experiencia en otras similares. Entonces, digamos que sí aplica la innovación, recomienda un par de soluciones, pero lo que usa más es su experiencia en otros campos. No es que se le ocurran ideas totalmente nuevas como a un A, y tampoco es que propone soluciones nunca antes pensadas como un B. Entonces, digamos que este tiene un poco menos desarrollada la competencia. Y luego tenemos a un D, que aplica, recomienda una respuesta estándar que el mercado u otros utilizarían para resolver el problema o situaciones similares a los presentados. Digamos que este no tiene muy desarrollada la innovación. O sea, digamos, tiene un problema y dice, bueno, ¿y cómo lo resolvió la competencia? Hagamos esto. O cómo lo hemos resuelto antes, hagámoslo así. Entonces, no es alguien que proponga nuevas formas de resolver las cosas. Y así podemos evaluar todas las competencias. Esa es una de las ventajas, que esto nos permite medir realmente el comportamiento de las personas ya cuando están en la empresa, pero también nos permite medir si una persona que vamos a contratar tiene o no tiene desarrollada la competencia y en qué nivel la tiene desarrollada. Y por eso es que este modelo nos permite a nosotros tener una claridad sobre, mejor dicho, más que claridad, es una objetividad sobre la evaluación al momento de contratar personal y al momento de ya tenerlo contratado para medir su desempeño o para hacer programas de desarrollo de acuerdo a lo que nosotros queremos en nuestros colaboradores. Bien, si se dan cuenta, aquí les he presentado un modelo bastante básico, sencillo, pero a la vez con su toque de complejidad, porque tiene un buen nivel de funcionalidad sobre cómo ustedes pueden implementar un sistema de gestión por competencias en su empresa. Probablemente hasta este punto ustedes digan, ah, bueno, pero y sí, ahora que ya sé las competencias, ¿cómo lo plasmo? ¿Hay formatos, hay herramientas? Por supuesto que las hay, pero estas las vamos a ver en el siguiente apartado donde vamos a hablar más de la descripción de puestos y cómo se estructuran basados en el sistema o modelo de gestión por competencias.